bloques canaristas sobre las recientes declaraciones del comisionado del REF de reducir o bonificar de forma generalizada el IRPF a las y los contribuyentes canarios. Dirigido a la señora consejera. Gracias, presidenta. Doy la pregunta por reproducida. Respecto al régimen económico y fiscal en Canarias, se quiere hacer un replanteamiento de lo que es, de las normas que configuran nuestro régimen económico y fiscal, dada la trascendencia que tiene para Canarias y para todos los canarios, y todas las propuestas que puedan ser examinadas, pues sean bienvenidas para ser analizadas, detalladas y poder realizar una propuesta que siempre tendrá que venir desde el Gobierno de Canarias al Parlamento de Canarias, y el Parlamento de Canarias adoptar una decisión que, en su caso, elevará o no al Congreso de los Diputados. Si es una competencia normativa del Estado, tendrá que llevarlo al Congreso de los Diputados, y si es una competencia normativa del Parlamento, lo hará el Parlamento. Es decir, cualquier propuesta va a pasar por el Parlamento de Canarias, y ese será el momento de discutir sobre ella. Gracias, presidenta. Consejera, el comisionado del REF, que es una figura creada por el actual Gobierno de Canarias, nosotros entendemos que empezó su andadura con muy mal pie, y lo digo porque esa ocurrencia que puso en circulación nada más tomar posesión de su cargo de modificar el REF para incluir que en Canarias el IRPF se bonifique. En un primer momento habló del 50% y ahora habla de que está estudiando tres fórmulas. Un asunto que entendemos muy preocupante, tanto por el qué, como por el cuándo, como por el cómo. Con respecto al por qué, porque estos planteamientos lo único que hacen es pervertir el instrumento del régimen económico y fiscal. El REF no es una herramienta para bajar impuestos, el REF es un instrumento encaminado a promover el desarrollo económico y social de nuestro archipiélago, enfocado a incentivar la inversión para la promoción y actividad económica y, por ende, para la creación de empleo, no una herramienta, insisto, para incentivar, bajar impuestos e incentivar el consumo. Con respecto al cuándo, porque muy mal momento en el que, aparte del tema de la condonación de la deuda, está en cierne pues la negociación del sistema de financiación autonómico. Y la primera consecuencia de esta ocurrencia, consejera, es ponerla a usted a las patas de los caballos. Y digo esto porque a mí me gustaría verla en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pues convenciendo a la ministra, pero al resto de los representantes de las comunidades autónomas, de que Canarias, que tenemos una menor presión fiscal que toda España, que aportamos a la bolsa común para ese sistema de financiación, pues bastante menos que el resto, entre otras cosas, porque nosotros no aportamos el IJIC y ellos sí aportan el IVA, pues además que le planteemos que también vamos a aportar menos con respecto al IRPF. Y entiendo, y que a nadie se le puede esconder, que esta es muy mala forma de iniciar la negociación de este sistema de financiación, además de debilitar nuestro fuero, debilitarlo ante el Gobierno estatal y ante el resto de las comunidades autónomas, que sabemos lo que piensan de nuestro REF y que por acción o por omisión sistemáticamente el Gobierno de España intenta vulnerarlo, y debilitarlo también ante Europa, para la que cualquier cosa que suene a pseudo paraíso fiscal es algo que les pone los pelos de punta. Y por último, y como referencia al cómo, porque sí ha habido algo en lo que en Canarias ha habido un consenso durante los 40 últimos años, es en la defensa del REF y en resguardar la consideración de Canarias como región ultraperiférica. Pero resulta que el comisionado del REF, desconozco si de motu propio o por instrucciones, y sin encomendarse a Dios ni al diablo, pues, y además sin consensuarlo, o mejor dicho, sin ni siquiera plantearlo a todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, se ha dedicado a vender una medida exclusivamente, que entendemos, populista y muy, muy peligrosa. Un comisionado que al día de hoy carece de capacidad ejecutiva, ya que en lo que respecta a la pata fiscal del REF, esta le compete a usted, señora Asiay, en su condición de consejera de Hacienda, y además fue usted la que rotundamente afirmó que iba a ser, no el comisionado, sino usted, la que se iba a encargar personalmente de este tema. Y yo le pregunto si sigue opinando lo mismo o ha cambiado de parecer. Un asunto que no es baladí
y que está creando expectativas que cuando se determinen falsas, lo único que conseguirán es invadir a los y a las Canarias de frustración. Frustración como la que ha generado el ya fraudulento compromiso de bajar el IGI del 7 al 5%. En los 100 primeros días de gobierno hablaron primero, pero que además no lo van a cumplir en la legislatura porque tienen la regla de gasto, tanto le gusta como Simón. No es un problema de que se disminuyan los ingresos, es un problema que le obligan a bajar el nivel de gastos para la comunidad autónoma. Y también como el hecho de que el actual gobierno haya eliminado para el 2024 las medidas que puso en marcha el Gobierno de Progreso en cuanto al IRPF, me refiero a la deducción de la cuota de 225, 175 y 125 de alza para la alza de los precios a las rentas inferiores a los 30.000 euros, que supuso 175 millones de coste fiscal, el incremento de un 20% de 13 de las deducciones y de un 40% para 2 deducciones, e incrementar además el 10% del límite de renta para poder acceder a ellas, de 39.000 a 42.900 en el caso de declaraciones individuales, y además a la deflactación de la escala de gravamen en los 4 primeros tramos de la renta. Con lo cual, en el año 24, el IRPF tributará en Canarias como lo hizo en el 21. Ustedes, que eran los que bajaban los impuestos, pues resulta que el Gobierno de Progreso los bajó mucho más que ustedes. De todas maneras, consejero, insisto, un problema peligroso que hay que analizar. Gracias. Bueno, en primer lugar, yo creo que en mi intervención anterior quedó acreditada que una cosa son las propuestas que se puedan hacer y otra cosa es la garantía plena que un cambio normativo tiene que hacerlo el Parlamento de Canarias, si tiene competencia para ello, porque sean normas que tiene que aprobar el Parlamento, o el Congreso y el Senado, es decir, las Cortes Generales, si son competencias, es decir, que una cosa es hacer una propuesta que yo creo que enriquece cualquier debate. Además, esta propuesta a la que nos hemos referido, y que en todo caso yo creo que tiene que ser respetando la progresividad, eso está clarísimo, o sea, el IRPF es la estructura de la solidaridad en España y debe de respetar siempre la progresividad, se puede hacer, bien, estableciendo por tramos, o bien se puede hacer elevando el mínimo exento, que eso afecta a todos todo por igual, con lo cual beneficia más a las rentas de menor poder adquisitivo que a las más altas. Pero dicho esto, no me parece adecuado que hable usted de paraíso fiscal. Hombre, Canarias no se va a hacer un paraíso fiscal, ya hemos hablado en esta comisión de que paraíso fiscal son aquellos territorios que ahora le llaman no colaborativos, que son opacos. Canarias es totalmente transparente, con esto o con cualquier otra cuestión. En el Parlamento hubo unas jornadas precisamente sobre esta materia que recogieron muchos, muy enriquecedoras y que se pueden repetir si se consideraran de interés, donde hubo miembros o personas de alto relieve y conocimiento del REF que hicieron esta propuesta, una reflexión que dijeron, bueno, si en algún momento podemos llevar una reducción generalizada del IRPF a nuestro REF, es ahora. Eso se dijo en el Parlamento. Luego, hay voces, se oye, voces no a través de las instituciones, que también, pero a nivel particular, que dicen la expresión, oiga, el REF tiene muchas ventajas, tiene tal, pero a mí no me afecta. Yo soy una renta del trabajo y yo no lo percibo. Esa afirmación yo no la veo totalmente correcta, porque sí lo percibe indirectamente, es decir, usted no le harán una deducción en el IRPF, pero porque el REF ha cogido como piedra angular la actividad económica para promover el desarrollo económico y social de las islas mediante la creación de empleo, etcétera. Es decir, indirectamente cualquier residente en Canarias se beneficia actualmente del REF, sí, se beneficia directamente porque tenga al pie de la letra una deducción o una bonificación a su alcance. No, pero esa es una opinión que está generalizada y el comisionado se hace eco de ella. Yo querría, para ver esta cuestión en profundidad, introducirle una reflexión, porque es que yo he estado examinando los datos de los declarantes del IRPF en Canarias en 2021. No me voy al 2021 por ninguna razón, sino porque es el último año que están publicados los datos. Y en Canarias, fíjense, el 25% de los declarantes de IRPF tiene una base liquidable general inferior a 6.000 euros.
El 14% tiene una base liquidable general entre 6.000 y 12.000. Y el 16% una base liquidable general entre 12.000, 20 y 18.000 euros. Es decir, el escaso poder adquisitivo que sí tienen las rentas del trabajo en Canarias es patente. Y solo un 4% de los declarantes tienen una base liquidable general superior al 60%. Estos datos realmente yo creo que deben de ser objeto de estudio. Va a haber una comisión del REF donde se van a analizar, y yo creo que estos datos de cuál es la estructura salarial en Canarias, que yo creo que las rentas del trabajo sí se reflejan en el IRPF bastante bien, ¿no? Yo creo que deben de ser analizados qué soluciones debemos de encontrar para que los ciudadanos canarios puedan adquirir una vivienda, puedan destinar mayor disponibilidad a atender sus necesidades personales y familiares. Gracias, señora consejera. Señora Ester, tiene usted un minuto por inexactitudes. Gracias, presidenta. Consejera, usted, en la contestación que me dio a la pregunta que le realicé, una de las cosas que dijo que es que en las jornadas que se habían dado en el Parlamento había personas que habían dicho que ahora era el momento. Y la realidad es que eso fue dicho por don José Carlos de Francisco, aquí lo tengo, sus declaraciones, presidente del Consejo Económico y Social, que lo que dijo que él conceptualmente entendía que los incentivos fiscales del REF tenían que estar ligados a la inversión y al empleo, pero que como las causas cambian, entre ellas la seriedad de la política, la firmeza de las leyes y la congruencia de las decisiones políticas, y que por ello, con sorna, porque lo dijo con doble sentido, entendía que dado este Mario Magnus del todo vale, pues que ahora sería el momento por la falta de seriedad y responsabilidad política. Fue esa la razón, no fue que él apoyó que sí, que ahora que había que hacerlo era bueno. Esto, vamos, está aquí, no me lo estoy inventando. Gracias. Tiene usted un minuto, señora consejera. Yo anteriormente en mi intervención no nombré ni quién lo había hecho ni el cargo que tenía, porque me parece que cualquier persona tiene la suficiente entidad, un canario, para decir cuál es su propuesta. Dijo textualmente que es para garantizar el diferencial fiscal del régimen y que repercuta directamente en los hogares, se podría establecer una bonificación. Bueno, una propuesta más, pero si no tiene más valor que otra propuesta, como puede hacer cualquier otro organismo de estudio, como puede ser una universidad, es decir, una propuesta que es una reivindicación que mucha gente dice, sí, que se podrá hacer, bueno, vamos a estudiarlo, estamos en ello. De todas maneras, la propuesta tendrá que venir al Parlamento de Canarias, quien lo examinará con el rigor que la propuesta merece.